Bien chicos, buenas tardes, bienvenidos al curso de F2, el curso más importante de la semana. Y vamos a continuar con este tema de calorimetría. Bien gente, vamos a hacer un repaso aquí rápidamente de lo que vimos, la parte teórica que vimos el día miércoles. Y después continuamos con nuestros problemas. Entonces habíamos entrado al tema de calorimetría, parte 1, y el calor es una energía térmica en tránsito, habíamos visto esto. Y de frente nos pasamos a nuestras definiciones. Capacidad calorífica viene dado por la cantidad de calor que gana o pierde un cuerpo para aumentar o disminuir su temperatura en un grado. Aquí está la definición de la capacidad calorífica. Número 2 tenemos el calor específico, como la cantidad de calor que gana o pierde buenas tardes, que gana o pierde una unidad de masa para aumentar o disminuir su temperatura en un grado. Habíamos visto esto en la clase pasada en la parte teórica. Perfecto, ¿qué más vimos? El calor sensible, el calor que produce cambios en la temperatura. Ahí lo tenemos. Observen que la fórmula es el famosísimo CMAT, la mnemotecnia aquí que se usa. CMAT, calor sensible es igual al calor específico por la masa por el incremento de temperatura. ¿Correcto? El equivalente en agua de un calorímetro también lo estudiamos. El equivalente en agua es la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro dividido entre el calor específico del agua, que es un dato que nosotros debemos conocer, debe ser parte de nuestra vida. El calor específico del agua es 1 caloría por gramo grados Celsius. Ahí tenemos ese valor importante. Y después vimos el calor latente, el calor que produce transformaciones de fase. Y habíamos definido el calor latente de fusión o solidificación aquí como la masa multiplicado por latente de fusión, que para el agua aplicado a esta temperatura de fusión de 0 grados viene dado por este valor, 80 calorías por gramo. ¿Qué significa este valor, gente? Significa que para yo transformar un gramo de agua de sólido a líquido, yo necesito 80 calorías, ¿ok? Para transformar un gramo de agua del estado sólido al estado líquido a temperatura cero, yo necesito 80 calorías, ¿ok? Y tenemos el calor de vaporización, en la cual nosotros cambiamos de fase de líquido a gaseoso, ¿correcto? Ahí está. Y para aplicar esto lo vamos a usar a la temperatura de vaporización o la temperatura de ebullición, que para el agua es 100 grados. Y tenemos aquí la fórmula, la masa, la cantidad de masa por latente de vaporización. ¿Ok? Ahí tenemos el calor para hacer la transformación de líquido a gaseoso. El latente de vaporización solamente para el agua es 540 calorías por gramo. Estos valores, gente, para el agua también debe ser parte de nuestra vida. ¿Ok? Esto familiariza. ¿Qué significa 540 calorías por gramo? En cada gramo de agua líquido, yo necesito 540 calorías para transformarlo de fase. Eso es lo que significa aquí, 540 calorías por gramo, el calor latente de vaporización. Ok chicos, y con esto, ya habíamos visto los diagramas para enfrentar nuestros problemas, ¿verdad? El diagrama aquí lineal, en la cual tenemos el eje de temperatura y ubicábamos la temperatura de los cuerpos según corresponde aquí. Y también el método 2 tenemos este diagrama más sofisticado, por así decirlo, en la cual en el eje horizontal tenemos las calorías y en el eje vertical tenemos la temperatura. Y nosotros teníamos ese comportamiento para una sustancia si lo llevamos de un estado, por ejemplo, sólido a líquido o líquido a gas. Las líneas aquí oblicuas corresponden aquí a las 3 fases y las líneas horizontales corresponden a las transformaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la temperatura de fusión, es el cambio de sólido a líquido, y por acá la otra horizontal más arribita aparece la temperatura de vaporización, en la cual nosotros hacíamos el cambio de fase de líquido a gas o viceversa. Perfecto, gente, y con esto ya habíamos comenzado a resolver algunos de nuestros problemas. Aquí les estoy mostrando la separatita de hoy, ahí está, y vamos a continuar resolviendo nuestros problemas. Ok, gente, continuamos entonces resolviendo nuestros problemas. Ya habíamos hecho la parte teórica la clase pasada
hemos comenzado haciendo un repaso rápido ahí de algunas formulitas y vamos a continuar con nuestros problemas. A ver chicos, la gente que ingresó después, buenas tardes, la clase está siendo grabada, ¿ok? Si algún problema ahí con el internet, la clase va a estar disponible después aquí, el link del video grabado va a estar disponible después. Bien, continuamos entonces, hemos hecho el problema 1, problema 2, ahora sí vamos a nuestro problema 3. Bien gente, problema número 3, ¿qué nos dice? Para aumentar un grado Celsius, aquí el problema dice, para aumentar 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilogramo de sustancia se requiere esta cantidad de calor. 2500, esta unidad es la unidad de calor en el sistema internacional. ¿Ok? Sistema internacional ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok chicos? Y esta unidad se llama joules. Recuerden la unidad de calor en el sistema internacional, joules. Las calorías son lo que comúnmente lo usamos. Pero en el sistema internacional recuerden que el calor es un tipo de energía. Por lo tanto aquí aparece la unidad de la energía, joules. Perfecto. Ahí tenemos la primera parte del problema. De nuevo, aumentamos en 1 grado la temperatura de 1 kilo. Nosotros necesitamos aquí 2500 joules de calor. Perfecto. Vamos a plantear ese problema. A ver, estamos aumentando. Cuando hablamos de aumento, estamos refiriéndonos a una variación, a un incremento de temperatura. Ese incremento de temperatura es 1 grado, nos dice el problema. La temperatura de esta cantidad de masa de una sustancia, yo no sé qué sustancia es, pero aquí nos dice es 1 kilazo, 1 kilogramo de una sustancia y requiero toda esta cantidad de calor, que es 2500 joules de calor. Perfecto. A ver chicos, con esta información, lo que podemos conocer de esta sustancia desconocida, que podemos conocer es el calor específico de esta sustancia. Entonces vamos para nuestra parte teórica. Nuestra parte teórica, ¿dónde está? Aquí está. Nuestra parte teórica. Y hemos visto que el calor específico aquí en la definición número 2, aquí tenemos nuestra formulita. Vamos a llevar esto y vamos a aplicarlo aquí. El calor específico viene dado por la cantidad de calor dividido entre la masa por el incremento de temperatura. Entonces vamos a reemplazar. Profe, ¿por qué está calculando el calor específico? Calma, calma. Ya te voy a explicar por qué estamos calculando este calor específico. A ver, la cantidad de calor aquí en este primer caso sería 2500 joules dividido entre la masa, que es 1 kilogramo, multiplicado por el incremento de temperatura, que es 1 grado Celsius. Por lo tanto, el calor específico de esta sustancia desconocida sería, bueno, 2500 entre 1 por 1 sigue siendo 2500. Pone ahí 2500 joules por kilogramo grado Celsius. Perfecto. Ahí tenemos una información de lo que podemos conocer de esta sustancia que no sabemos qué es. Calor específico de esta sustancia es todo este numeral, con estas unidades un poco raras. Claro, en el sistema internacional este incremento de temperatura o en grados Celsius debe estar en Kelvin. Perfecto. Pero ahí vamos a dejarlo. Muy bien. Oye, vamos a la pregunta. La pregunta es la cantidad de calor necesario para elevar en 5 la temperatura de 3 kilogramos de la misma sustancia. Ahora la pregunta cambia y nos dice ¿cuál es la cantidad de calor para elevar la temperatura en 5 grados Celsius de la misma sustancia de una masa de 3 kilogramos? Ahora, si esta cantidad de calor va a elevar la temperatura o se va a producir variación de temperatura, ¿qué tipo de calor estamos usando? A ver, regresamos aquí a nuestra parte teórica. Si es un calor que va a producir un incremento de temperatura, nos referimos a un calor sensible. Por lo tanto, vamos a usar esta relación para este problemita. Llevamos nuestra formulita y vamos a reemplazar. Oye, este calor va a producir un incremento de temperatura de 5 grados, esta cantidad de masa de 3 kilogramos de la misma sustancia. Y para yo calcular ese calor, necesito la masa
lo tengo 3 kilogramos. El incremento de temperatura lo tengo 5 grados. 3 kilogramos y 5 grados Celsius son los datos conocidos. Oye, pero el calor específico, ¿lo tenemos? No lo tenemos. O por lo menos, exactamente, por eso yo encontré aquí en primer lugar el calor específico, a partir de la información de la primera parte del problema. Ahora sí podemos calcular cuál es la cantidad de calor necesario para elevar en 5 3 kilogramos de la misma sustancia. Por lo tanto, a ver gente, escribe siempre la fórmula para que se te quede. Ojo que esta masita voy a colocar así delta de T prima, solamente para diferenciarlo de este delta de T y de esta masa que era la primera parte del problema. Muy bien, yo quiero esta cantidad de calor. Calor específico, aquí lo tenemos, vamos a escribirlo. 2500 joules dividido o por kilogramo grados Celsius. Y esto multiplicado por la masa. ¿Cuánto de masa? Aquí de la sustancia está hablando de 3 kilogramos. Ponle ahí 3 kilogramos. Y esto multiplicado por el incremento de temperatura, que aquí el problema nos dice que es 5 grados. Perfecto, 5 grados Celsius. Observa que los kilogramos se van, los grados Celsius también se van, y la unidad que te queda son los joules. Entonces vamos a hacer el producto y cuánto sería la cantidad de calor total para hacer este experimento. A ver, ayúdame, tú también trabaja haciendo el producto, gente, haciendo aquí la multiplicación. A ver, esta masa, voy a escribir aquí los datos. 3 kilogramos y este es 5 grados Celsius. ¿Cuánto sale? A ver, anda haciendo el producto. Ahí está marcado, ¿verdad? 37,5, 375.000. Perdón, 37.500. Estoy hablando. Joules. Ahí está, su compañero ya lo dijo. Ahí tenemos la cantidad de calor necesario para aumentar en 5 grados 3 kilogramos de esa sustancia desconocida. Ok, chicos, hasta aquí estás conmigo. ¿Hasta aquí estás conmigo? Muy bien, hay gente que salió, creo que es o su internet o se han confundido. Espero que, bueno, en fin. Seguimos entonces. Problema número 4. Uy, profe, ese problema tiene una gráfica que ya me dio miedo. Tranquilos, chicos, aquí hacemos juntos este problema. Te voy a llevar de la mano. Muy bien, problema 4 nos dice: se calentó una muestra de 10 gramos de un metal desconocido, como algunos. Ah, profe, tenemos una muestra de 10 gramos. Entonces vamos a escribirlo aquí antes que me olvide. La masita de esa muestra, según el problema, es 10 gramos. Graficándose las calorías versus la temperatura del cuerpo. Y aquí viene tal vez un poco la dificultad de este problema. Caloría versus la temperatura del cuerpo. Y se obtuvo la gráfica que aparece aquí en el problema, que aparentemente da miedo. Pero tranquilo, chicos, aquí lo vamos a interpretar. La pregunta es: ¿hay el calor específico del metal en calorías por grado Celsius? A ver, ¿qué nos piden, profe? ¿Cuál es el calor específico del metal? Eso es lo que nos piden. Calor específico del metal. Ahora observa, gente, la gráfica. Por intuición, aquí yo tengo la temperatura, el eje de temperatura, y por aquí yo tengo la cantidad de calor. ¿Ok? Esta cantidad de calor, ¿qué está produciendo en el cuerpo? ¿Una variación de temperatura, sí o no? Observa ahí la gráfica. Y inicialmente está aquí. ¿Qué cantidad de calor? 0. Estamos interpretando la gráfica. A medida que aumenta la temperatura, o mejor, a medida que aumenta el calor, ¿qué pasa con la temperatura? También va a aumentar. Exactamente, aumenta. Entonces este calor produce un incremento de temperatura. Y si produce un incremento de temperatura, ¿de qué clase de calor estamos hablando? Aquí lo hemos usado en la fórmula. Aquí en el problema anterior, esta es la fórmula que hemos usado. ¿Qué clase de calor es el que produce variación en la temperatura? A ver, gente.
¿Cómo se llama, profe? Calor sensible, así se llama. Produce cambios en la temperatura de los cuerpos. Por lo tanto, en este problema lo que vamos a usar es la formulita del calor sensible. Justamente esta que hemos usado en el problema anterior. Por lo tanto, vamos a escribir entonces esta formulita del calor sensible. Ese calor va a ser igual al famosísimo CEMAT. Algunos le llaman CEMATO. Pero bueno, CEMAT, CEMATO, en fin. La idea es CEMAT. Perfecto. Oye, yo quiero el calor específico. ¿Conozco la masa del cuerpo? Sí, es un dato conocido. ¿Conozco el calor? No me dan el calor aquí como dato. Tampoco me dan el incremento de temperatura. Dímelo. Ya, exactamente. En la gráfica vamos a calcular eso. No precisamente el seno y el coseno, pero más directo sería la tangente. Y ya te voy a explicar cómo es que sale. A ver, tomando ahí la recomendación de su compañero, siendo que no conocemos esta cantidad de calor ni el incremento de temperatura, vamos a interpretarlo aquí, vamos a sacar esos valores a partir de esta gráfica. Su compañero dijo el seno y el coseno, pero juntando estas dos nos sale la tangente. Entonces vamos a emplear esa relación de tangente. A ver, astutamente voy a construir aquí un triángulo rectángulo. ¿Te parece? Ahí está. Astutamente voy a construir este triángulo rectángulo. Ahí está. Perfecto. Oye, ¿quién sería este cateto que está en la horizontal? Que está aquí. Cateto adyacente. Ya, ese sería los lados proporcionales. Ya, tranquilízate, tranquilízate. Claro, en un triángulo rectángulo notable, 3K, 4K, 5K. Pero tranquilo ahí, tranquilo. Ya sabes que la tangente de 53, ahí sería 3 cuartos. Ya, tranquilo ahí. Ese es un dato que también lo vamos a usar. Tranquilízate. Oye, pero te pregunto, en la gráfica, ¿el eje horizontal qué representa? ¿La temperatura, sí o no? Ah, profesor, si representa la temperatura y yo voy desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2, este cateto va a representar una variación de temperatura. O yo voy desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2, este cateto va a representar una variación de temperatura. ¿Ok? ¿Hasta ahí estás conmigo? ¿Estás conmigo? Perfecto. Ahora mira el eje vertical. En el eje vertical corresponde aquí este cateto. El eje vertical, ¿qué representa? Observa ahí la unidad. Representa la cantidad de calor. Por lo tanto, este eje vertical representa una cierta cantidad de calor. Ponemos ahí Q de calor. Ahora sácale la tangente a este 53. Allá, profesor. Tangente de 53. En ese triángulo sería el cateto opuesto, que es la cantidad de calor, dividido entre el cateto adyacente. Entonces sería cateto opuesto, que es la cantidad de calor, dividido entre el cateto adyacente, que sería el incremento de temperatura. ¿Hasta ahí estás conmigo? ¿Sí? ¿Más o menos, profe? A ver. Perfecto. Oye, pero ¿quién es esta cantidad de calor? Es lo que tenemos aquí. Entonces vamos a reemplazarlo. Y miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Qué bonito. Esta cantidad de calor es el famosísimo CEMAT. Ahí está. Y por abajo está dividido entre el incremento de temperatura. ¿Y qué pasa con los incrementos de temperatura? Podemos simplificarlo. Y la relación que tenemos aquí, que podemos extraer del gráfico, es que la tangente de ese ángulo, que es 53, ¿qué cosa es igual? Sería calor específico multiplicado por la masa. Y aquí, a partir de la interpretación de este gráfico, hemos extraído esta relación. Y es justamente la que vamos a usar para calcular el calor específico que me piden aquí. Oye, la masa lo tengo. Sí, profesor, lo tenemos. 10 gramos. Profe, yo sé la tangente de 53, lo que ustedes dijeron. Tangente de 53, lo que ustedes dijeron. Vamos a recordar ese triangulito aquí rápidamente.
rápidamente. Algunos están emocionados porque ganó Perú. A ver, ya, tranquilos. Oye, el famoso 3-4-5, ¿verdad? Al 37 se lo ponen 3K, a 53 el 4K y la hipotenusa es 5K. ¿Cuánto es la tangente de 53? A ver, ayúdame. A ver, los experimentados. ¿Cuánto es la tangente de 53? Aquí está 53. Sácale la tangente. 1.3. A ver, bueno, vamos a dejarlo en fracción, ¿ok? A ver, tangente de 53 sería cateto opuesto, que es 4K, dividido entre el cateto adyacente, que es 3K. Si tú te das cuenta, las K lo podemos simplificar, entonces se van, K, las K se van, a ver, ese borrador está muy grande, K, K. Por lo tanto, tangente de 53, 4 tercios. Muy bien, ¿vamos a usarlo? Sí, vamos a usarlo. A ver, úsalo, profe, úsalo. Tangente de 53 es 4 tercios. Entonces, en el lado izquierdo aparece el 4 tercios. Ahí está. Y en el lado derecho de la ecuación tenemos el calor específico, que yo no sé cuánto es lo que me piden, multiplicado por la masa, que vale 10. 10 es el número de mi camiseta de fútbol. Muy bien, voy a despejar el calor específico. A ver, ayúdame. ¿Cómo sería despejando el calor específico? A ver, creamos espacio. Este 10 que está multiplicando pasaría a dividir a esta fracción. Sería 4 dividido entre 3 y entre 10. O mejor, entre 3 por 10. ¿Verdad? Es como si este 10 lo pongo abajo multiplicando al 3. Oye, ¿y cuánto es 4 entre 30? ¿Cuánto es 4 entre 30? Ahí está. Por lo tanto, tenemos el calor específico 0.13 unidad calorías por gramo grados Celsius. A ver, gente, hasta aquí. ¿Estás ahí siguiendo la idea? Ahí tenemos la interpretación de la gráfica, bien bonita. Entonces, cada vez que te den una gráfica, calor en el eje vertical y temperatura en la horizontal, esa tangente del ángulo de inclinación de la recta sería el calor específico por la masa. Entonces, esa es la interpretación ahí de este gráfico. Cada vez que te den esa gráfica, calor versus la temperatura, aquí la tangente del ángulo de inclinación de la recta nos daría calor específico por la masa. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Problema número 5. A ver, problema número 5. Si no hay comentario, la seguimos. Y problema número 5. Encuentre el calor necesario para calentar hasta el punto de ebullición 0.5 litros de agua, cuya temperatura es 25 grados. A ver, vamos a usar aquí en el diagrama el método 1 de los diagramas que hemos visto para resolver nuestros problemas. Entonces ubicamos aquí nuestro eje de temperatura. Observa, por aquí tenemos el eje de temperatura. Ahí está, el eje de la temperatura. Y tenemos que esta cantidad de 0.5 litros de agua, su temperatura es 25 grados. Entonces colocamos ahí 25 grados. Aquí tenemos esta cantidad de agua. 25 a 25 grados, ahí tenemos esta cantidad de agua. Por cierto, cierta masa. Ya voy a explicar cuánto es la masa aquí. Tranquilos. Oye, yo lo quiero llevar hasta el punto de ebullición. Y la pregunta es, ¿qué cantidad de calor tengo que darle para llevarlo hasta el punto de ebullición? La temperatura del punto de ebullición del agua, ¿cuánto es? ¿Te acuerdas? Perfecto, el agua hierve, ebulle a 100 grados. Entonces, esta cantidad de masa de agua que está a 25, yo lo voy a llevar hasta 100 dándole calor. O sea, es como si tú tienes esta cantidad de agua, lo pones en la hornilla y aumenta su temperatura. La hornilla, ¿qué pasó? En la hornilla tú estás dándole calor, le estás calentando, profe. Profe, si le estás calentando, yo le estoy aumentando la temperatura. ¿Qué tipo de calor aquí aparece si es un incremento de temperatura? Si yo le voy a aumentar la temperatura a esta sustancia, ¿qué tipo de calor?
Calor sensible, exactamente. El calor que va a producir incremento de temperatura, variación de temperatura. Por lo tanto, el calor que yo le voy a dar sería el famosísimo CMAT, calor sensible, CMAT. El que va a aumentar la temperatura, el que va a variar la temperatura. Allá, profesor. A ver, gente. Como estamos refiriéndonos del agua, ¿cuál es el calor específico del agua? A ver, ¿te acuerdas? Es un dato que yo te dije que lo grabes ahí en tu corazón. ¿Cuál es el calor? Ahí está. Calor específico del agua, ya lo dijo ahí su compañero, es 1 caloría por grado Celsius. Voy a llevar este pedacito aquí. Lo vamos a llevar y lo voy a colocar ahí. Son datos que estamos usando a partir de nuestra teoría. A ver, calor específico lo conocemos, es un dato ahí conocido. A ver, gente, el incremento de temperatura, ¿podemos conocerlo? Sí, profe, podemos conocerlo. A ver, ¿cómo calculamos el incremento de temperatura? Observa aquí la gráfica. De 25 a 100, ¿cuánto incrementó? ¿Cuánto varió? ¿Cuánto varió? Claro, exactamente, 75 grados. ¿Cómo lo hemos calculado? Restando, pues 100 menos 25, ahí está, 75. ¿Conocemos el incremento de temperatura? Conocemos. ¿El calor específico lo conocemos? Sí. Profe, ¿y la masa? El problema nos dice cuánta masa tiene esta cantidad. No nos dicen. Específicamente no nos dicen. Pero nos está diciendo algo interesante. Aquí. Que la cantidad de volumen de agua es 0.5 litros. Ah, me dan el volumen de esta agua. 0.5 litros. Y aquí, gente, hay un detalle muy importante, muy interesante, que probablemente ya lo escucharon en química. ¿Ok? Escucha bien, presta atención. Debido a que la densidad del agua, profe, ¿qué densidad? Calma, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero en química, en el primer tema o en el segundo, definen esta densidad, que es la relación entre masa entre volumen. Sucede, gente, que la densidad del agua es 10 al cubo kilogramos, o mejor, en gramos por centímetro cúbico es 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? La densidad del agua. Debido a que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico y solamente para el agua, la masa del agua y el volumen del agua son numéricamente iguales. ¿Ok? De nuevo, debido a que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, en esa unidad, gente, numéricamente la masa y el volumen son iguales numéricamente. ¿Por qué, profe, dice numéricamente? Porque en unidades son diferentes. Por ejemplo, el volumen en litros es diferente que la masa en kilogramos. O sea, la unidad es diferente, pero en número es lo mismo. Allá, profe, ¿esto significa qué cosa? Si el volumen es 0.5 litros, numéricamente hablando, la masa sería 0.5 kilogramos. Solamente esto funciona, chicos, para el agua, únicamente para el agua. El agua es una sustancia muy privilegiada, ¿verdad? Ahí está. Por lo tanto, voy a encerrar esto en un cuadradito de verde esperanza. Ahí está, solamente para que cuando estés estudiando tengas en mente esto. Muy bien, por lo tanto, la masa sería aquí numéricamente igual al volumen del agua. Esto funciona solamente para el agua. Entonces conocemos 0.5 litros, es lo mismo aquí, 0.5 kilogramos. Muy bien. ¿Ahora sí podemos reemplazar, profesor? Sí, ahora sí podemos reemplazar, ya tenemos todo y vamos a reemplazar. A ver, chico, no te emociones. A ver, calor específico del agua es 1 caloría por grado Celsius. Ahí está. Multiplicado por la masa. La masa es 0.5 kilogramo. Yo lo voy a dejar ese prefijo kilo, que tú ya sabes que significa 10 al cubo. Voy a dejarlo ahí. Y aquí multiplicado por el incremento de temperatura,
que es 75 grados Celsius. Observa lo que va a pasar. Los gramos se van, ¿verdad? ¿Estás conmigo? Los grados Celsius aquí arriba y abajo también se van. ¿Ok? Ahora dime cuánto es el producto de 75 por 0.5. 0.5 es un medio, el famoso medio. ¿Cuánto es un medio por 75? O lo mismo que decir 75 entre 2. ¿Cuánto es? A ver, dímelo. Exacto, 37.5. Por lo tanto, aquí la cantidad de calor sería 37.5. Ahora concéntrate en la unidad. Observa la unidad. Aquí me quedó los cal de caloría. Y aquí el kilo, que no lo usé para nada. Juntando esto, se leería el kilo calorías. Ahí está. Por lo tanto, la cantidad de calor sería 37.5 kilocalorías. ¿Para qué? Para llevar esta masa de agua de 25 grados hasta la temperatura de ebullición, que es 100 grados Celsius. Hasta aquí comentarios, chicos. ¿Todo bien? ¿Sí, gente? ¿Todo bien? ¿Más o menos? A ver, esta primera línea, a partir de aquí. Ya. Dime, Hazael. En gramos. Ah, no, bueno, vamos a dejarlo. A ver, voy a responder primero aquí en la cuestión de la unidad. En primer lugar, observa las alternativas. ¿En qué unidad se encuentra la cantidad de calor? Está en calorías. Por lo tanto, esta caloría yo lo tengo que dejar ahí porque va a aparecer al final. Si bien tú puedes llevarlo a joules, pero no me conviene porque la alternativa está en calorías. Déjalo ahí. En relación a las calorías, lo vamos a dejar ahí. Profe, pero ¿qué sucede aquí con los kilogramos? Si usted en una clase explicó que un kilo de algo siempre es 10 al cubo de ese algo, ¿verdad? Kilogramo es 1000 gramos. Bien, ese 0.5 kilogramos, yo lo puedo escribir como 0.5. El kilo es el 10 al cubo, gramos, y este valor 0.5 multiplicado por 1000 nos quedaría 500. O sea, 0.5 o medio kilogramo son 500 gramos. O sea, profesor, la masa aquí sería 500 gramos. ¿Yo lo puedo escribir como 500 gramos? Sí, se puede escribir. Y profesor, ¿por qué lo dejo aquí en kilogramos? ¿Sabes qué, gente? ¿Sabes por qué lo dejé ahí? Lo dejé simplemente por cuestión de astucia. Ah, profesor, usted es astuto. A ver, astutamente lo dejé, este kilogramo lo dejé, porque en la alternativa aquí aparece el prefijo kilo. Por eso lo dejé. Entonces, bien, este kilo tú puedes escribirlo como 10 al cubo o dejarlo ahí. Al final, lo que te quede en calorías tienes que llevarlo a kilocalorías, porque la alternativa está en kilocaloría. Pero astutamente yo dejé ese kilo ahí al propósito, para que la alternativa ya salga directamente. ¿Ok? ¿Ok, Hazael? Bacán. Ahora vamos a explicar esta segunda línea ahí para su compañero. Déjeme borrar esta explicación. Bacán. Muy bien, chicos. A ver, estamos usando esta fórmula. ¿Por qué la usamos, profe? Porque aquí en la sustancia existe un incremento de temperatura. Por eso usamos esta cantidad de calor, que si bien es cierto es llamado calor sensible. Sensible porque produce variación en la temperatura. Según la fórmula que hemos visto, ¿dónde está la fórmula, profe? Aquí está, gente. Calor sensible, que es igual al famosísimo se mató. Esa es la fórmula que estamos usando. Calor específico de la sustancia multiplicado por la masa de la sustancia multiplicado por el incremento de temperatura. Observe que el incremento de temperatura va de 25 hasta 100. ¿Cuánto incrementó? De 25 a 100, 75. Es el incremento de temperatura.
Calor específico del agua es un datazo ya conocido, que ustedes, que nosotros, que todos aquí que estudiamos física, debemos familiarizarnos. Una caloría por grado Celsius es la unidad aquí que recibe el calor específico. Pero en este problema no me está dando la masa. Pero la sustancia es agua. Y lo que conocemos del agua, gente, esta densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Y debido a ese valor, chicos, debido a ese valor, solamente para el agua, escucha bien, la masa y el volumen son numéricamente iguales. ¿Ok? A ver, profe, ¿cómo así? A ver, chicos, para que se convenzan, nosotros sabemos que la densidad ahí es la masa entre volumen. Si el volumen yo lo paso a multiplicar aquí a la densidad, sería densidad por volumen igual a la masa. Si nos referimos para el agua, la densidad es 1, esto es 1. Por lo tanto, el volumen y la masa te quedarían numéricamente igual. Eso es lo que yo estoy diciendo cuando planteo esta ecuación. Aquí son numéricamente iguales. Solamente para el agua, gente, escucha bien, solamente para el agua. Por eso yo estoy diciendo, oye, si son numéricamente igual, y aquí el problema nos está dando que la cantidad de volumen del agua es 0.5 litros, yo planteo lo siguiente, son numéricamente igual. 0.5 litros sería numéricamente igual a la masa, 0.5 kilogramos. Aquí la relación es de kilo y litro. Litro y kilo. 0.5 litros es igual a 0.5 kilogramos. Numéricamente, sí, pero las unidades, cuidado de nuevo, las unidades aquí son diferentes. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago con esto? Ya, pues 0.5 kilogramos es la cantidad de masa de agua. Lo voy a reemplazar aquí en la formulita. Conozco el calor específico, el incremento de temperatura, la masa es 0.5 kilogramos, solo que como les estaba comentando, ese kilo, prefijo kilo, yo lo voy a dejar astutamente, ¿ok? No lo voy a tocar. Astutamente ahí lo dejo, al propósito lo dejo. ¿Por qué, profe? Porque la alternativa está en kilocalorías. Y tú sabes que 1 kilo de algo es 1000 de ese algo. El prefijo kilo siempre es 1000. No te olvides de ese detalle. Por lo tanto, lo que sigue es solo alegría y felicidad porque hacemos el producto. 0.5 multiplicado por 75, ¿qué me da? Calculadora, 37.5. 0.5 por 75, ahí está. 37.5 por 1, sigue siendo este numeral. ¿En qué unidad? El kilo se queda ahí y las calorías acompaña al kilo. Sería kilocalorías. Esto sería kilocalorías. ¿Ok? A ver si estamos. De nada. La idea, gente, es que ustedes aprendan. A ver, seguimos. Problema número 6. Problema número 6. Y ya estamos llegando al final. Problema número 6. Calcula el calor necesario para derretir 10 gramos de hielo cuya temperatura es menos 20 grados Celsius. Y para el hielo, aquí te dan el dato del calor específico del hielo, que en este problema lo vamos a usar. A ver, usamos nuestro aquí diagrama lineal para la temperatura y ubicamos aquí la temperatura del cuerpo. Estamos hablando de 10 gramos de hielo a una temperatura de menos 20. Allá, profesor, menos 20. Por acá está el 0, menos 20 bajo 0, claro, está recontra congelado, ¿verdad? Ahí está, menos 20. Muy bien, tenemos 10 gramos de hielo. Entonces vamos a dibujar ahí un cubito solamente para representar aquí la cantidad o el hielo aquí. Ahí está, bien bonito acá. La masa del hielo, según el problema, es 10 gramos. Muy bien, ¿cuál es la pregunta, gente? La pregunta es, ¿qué cantidad de calor yo le voy a suministrar a esta masa de hielo para derretirlo? ¿Cómo así, profesor, para derretirlo? ¿Qué significa eso? Si está en estado sólido, para derretirlo, ¿qué va a pasar? A ver, gente, ¿va a pasar un cambio de fase, sí o no? Claro, va a pasar un cambio de fase. O sea, tú lo vas a llevar de sólido a líquido. Profe, ¿cómo hacemos eso? A ver, como estamos hablando del hielo, agua en estado sólido, ¿a qué temperatura yo tengo que llevarlo para hacer la transformación? Regresamos aquí a nuestro
a 0 grados, exactamente. O sea, para llevarlo de sólido a líquido, yo tengo que el agua, esa cantidad de agua, lo llevo a su temperatura de fusión, que es 0 grados. Allá quiere decir esto, profesor, que esta cantidad de hielo, a menos 20, yo lo tengo que llevar primero a 0, que es su temperatura de fusión. Como existe una variación de temperatura aquí, yo le voy a aplicar un calor sensible y estando el hielo a 0 grados, recién lo cambio de estado. Oye, ¿y cómo lo cambio de estado, profesor? Utilizando el calor latente. Con esta cantidad, aquí, calor latente de fusión, le hacemos la transformación. Por lo tanto, primero, lo llevo de menos 20 a la temperatura de fusión y aquí yo le cambio de fase aplicando un calor de fusión. A ver, chicos, ¿está conmigo? ¿Sí? Perfecto. Oye, como yo quiero la cantidad de calor total para que esto pase, simplemente sumamos esos dos calores. Claro, calor sensible más el calor de fusión. Vamos a traer nuestras fórmulas. Calor sensible, aquí está. Y el calor de fusión, por aquí lo tenemos. Vamos a llevar esto. Ahí está. Y con esto ya estamos terminando, gente. A ver. Vamos a reemplazar. Calor sensible es el famosísimo CMAT. Ahí está, CMAT. Pero este calor específico, aquí como está en estado sólido, nos referimos al hielo. Ah, profesor, el hielo. Y el calor específico aquí del hielo te lo dan, es un dato conocido. Más calor de fusión, el que va a hacer la transformación. Sería la masa multiplicado por latente de fusión. Y este latente de fusión para el agua es 80 calorías por gramo. ¿Sabemos? Lo sabemos. Muy bien. Ahora vamos a reemplazar. A ver, ayúdame. Calor específico del hielo, aquí lo tenemos. 0.5 calorías. Voy a escribir la unidad por gramo grado Celsius. Y esto multiplicado por la cantidad de masa. Aquí el problema también te da la masa, por suerte, 10 gramos, multiplicado por el incremento de temperatura. A ver, gente, ayúdame a encontrar el incremento de temperatura. De menos 20 a 0, ¿cuánto varió? ¿Cuánto varió aquí? 20 grados, exactamente. El incremento de temperatura aquí, 20 grados Celsius. Por lo tanto, aquí va a ir los 20 grados. 20 grados Celsius. Ahí tenemos el primer término. Y a esto yo le voy a sumar aquí el segundo término, que es la masa. Sigue siendo 10 gramos. Y esto multiplicado por latente de fusión, que para el agua es 80. Reemplazamos aquí, 80 calorías por gramo. Muy bien, y lo que sigue es solo alegría y felicidad. A ver, chicos, ¿hasta aquí estás conmigo, sí o no? ¿Sí? Más o menos. Entonces, de nuevo, estoy repitiendo aquí. El hielo está en estado sólido. Si yo lo quiero derretir, yo tengo que llevarlo a la temperatura donde yo voy a hacer la transformación. O sea, para derretirlo. Allá, profe. Por eso yo estoy diciendo, llevamos primero a 0 grados y aquí le aplicamos el calor de transformación. Ahí yo estoy diciendo que lo he derretido. A ver, no te emociones, ¿ya? Ahí estamos diciendo que estamos derritiendo esta cantidad, 10 gramos de hielo. Muy bien. Como yo quiero la cantidad de calor, sumamos estas dos contribuciones. Calor sensible más el calor para derretirlo. Y es lo que estamos planteando aquí en nuestra ecuación. Y lo que sigue es alegría y felicidad, porque vamos a hacer el producto. A ver, ayúdame. ¿Cuánto es 0.5 por 10 y por 20? 100 calorías, perfecto. Calorías, claro, los gramos y grados Celsius se fueron. Y aquí 100 por 80, 800 calorías. Y si tú sumas ahí con la ayuda de tus hermanitos, ¿cuánto sería aquí la cantidad de calor? 900 calorías. Y ahí tenemos la cantidad de calor para derretirlo. O sea, si yo tengo aquí el hielo, ahí está, el hielo en un día de calor, yo le doy esta cantidad de calor, 900 calorías, ¿y qué pasó? Con este hielo se va a derretir.
O sea, al final de la vida, todo esto se convierte en estado líquido. Ahí está, de sólido a estado líquido. Eso es lo que está pasando en este problema. Muy bien, chicos, hemos llegado al final. ¿Hasta aquí algún comentario? Comentarios, dudas, chistes, rajes, maleteos, calumnias. Bacán. Concentradísimo, ¿verdad? Felices, alegres. Entonces vamos a quedarnos aquí.